Imagina que te levantas un día y no sabes qué vas a comer. No porque no puedas decidir entre pasta o arroz, sino porque simplemente no tienes nada que comer. La angustia te invade, la ansiedad te paraliza y lo peor de todo, te bloqueas. No sabes qué hacer. Esto fue lo que me pasó a mí. Hace unos años viví esa situación. El reloj avanzaba y yo seguía ahí, sentado en el borde de la cama, paralizado, mirando las paredes como si fueran a darme una respuesta. No podía pensar con claridad, solo sentía miedo. Y cuanto más miedo tenía, menos podía reaccionar. Y ese día, en medio de la desesperación, decidí que nunca más volvería a pasar hambre. No solo eso, ese mismo día tomé la decisión de que mi vida tenía que cambiar para siempre. Nunca más voy a volver a pasar hambre o necesidad. Y si quiero que mi vida cambie, tengo que cambiar yo primero. Lo curioso es que, sin saberlo, lo que empecé a practicar desde entonces era estoicismo. Paso a paso, aplicando torpemente sus principios, fui saliendo del agujero. Y lo más importante, encontré serenidad en medio del caos. Lo peor es que tenía un empleo, tenía un apartamento rentado y aún así era pobre. No fue fácil, no fue rápido. Caí una y mil veces y todo empeoró aún más antes de empezar a mejorar. Hoy quiero contarte cómo esa filosofía, que nació hace más de 2000 años, puede ayudarte también a ti a alcanzar tus objetivos. Y por qué relajarte puede ser el primer paso hacia la riqueza. Claro, en ese momento yo no sabía nada de estoicismo. Ni conocía a Séneca, ni a Marco Aurelio, ni a Epicteto. Yo solo sabía una cosa: si me dejaba llevar por el pánico, estaba perdido. Ese día hice algo muy simple, casi instintivo. Respiré hondo. Cerré los ojos. Me dije a mí mismo, vale, no tengo comida, pero sigo vivo. Y mientras siga vivo, hay opciones. Sin darme cuenta, estaba aplicando la primera gran lección estoica. No puedes controlar lo que ocurre fuera, pero sí puedes controlar cómo reaccionas dentro. Ese fue mi primer paso. No fue riqueza, no fue éxito, fue calma. Serenidad en medio de la tormenta. Te confieso algo. La pobreza no es solo no tener dinero. La pobreza es tener la mente tan agitada que no puedes pensar. Es estar tan nervioso que cualquier oportunidad, por pequeña que sea, se te escapa de las manos. Es como intentar atrapar agua apretando el puño. Cuanto más fuerza haces, más rápido se escurre. Eso me pasaba a mí. Quería cambiar. Quería salir adelante, pero estaba tan tenso, tan atrapado en la ansiedad, que era incapaz de dar un paso real. Y ahí es donde el estoicismo se cruzó en mi vida. No de golpe, no con un libro mágico, sino poco a poco, a través de frases, de historias, de prácticas que fui descubriendo casi por accidente. Un día leí una idea que me cambió para siempre. Los estoicos decían que la vida es como disparar una flecha. Tú preparas el arco, apuntas lo mejor que puedes, tensas la cuerda y sueltas. Pero una vez que la flecha vuela, ya no depende de ti. Puede desviarla el viento, un movimiento, un accidente. La clave no está en controlar lo que no puedes, sino en hacer bien tu parte y aceptar el resto con serenidad. Ahí lo entendí. Mi ansiedad era como un arquero tembloroso. Por mucho que quisiera acertar en el blanco, si mi mano no estaba firme, si mi respiración era agitada, la flecha siempre iba a fallar. La calma no era un lujo. La calma era una herramienta estratégica. Recuerdo una entrevista de trabajo en la que puse todas mis esperanzas. Era de esas veces en que piensas, esta es la oportunidad que me va a sacar del agujero. Me levanté temprano, me puse la mejor ropa que tenía, repasé mis respuestas una y otra vez. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a romperme el pecho.
Al entrar en aquella oficina, la ansiedad ya me dominaba. Las manos me sudaban, la voz me temblaba y cada pregunta que me hacían me parecía un examen de vida o muerte. Y claro, salió mal. Tartamudeé, me quedé en blanco, no transmití confianza. Al salir, lo único que escuchaba en mi cabeza era: lo has perdido. Has vuelto a fallar. Nunca vas a salir de aquí. Ese día, al volver a casa, sentí una mezcla de rabia y desesperación. Pero entonces recordé aquella primera lección que ya empezaba a asimilar. Haz tu parte, lo mejor que puedas. El resultado no depende de ti. Me dije, he ido, he dado lo que tenía, he aprendido lo que no debo repetir. Lo demás no está en mis manos. Fue un golpe duro, sí, pero también fue el momento en el que entendí que cada fracaso era entrenamiento, que cada caída podía ser una lección, y que la serenidad no consistía en evitar los problemas, sino en no hundirme en ellos. Ese día no conseguí el trabajo, pero conseguí algo más valioso, una herramienta para levantarme sin destrozarme por dentro. Empecé a aplicar esta idea cada día. Cuando buscaba un empleo mejor y me rechazaban, en vez de hundirme pensaba, he hecho mi parte. Ahora sigo adelante. Cuando el dinero no alcanzaba, en vez de perderme en la ansiedad, respiraba y pensaba, ¿qué puedo controlar hoy? Aquí y ahora. Cuando las cosas se ponían imposibles, me repetía una frase que descubrí en Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y así, poco a poco, mi vida empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, no con magia, sino con constancia. Porque aquí está la verdad. Cuando estás sereno, piensas mejor. Cuando piensas mejor, decides mejor. Y cuando decides mejor, actúas mejor. Ese círculo virtuoso fue lo que me sacó de la pobreza. Así fue como llegué a donde estoy, un camino largo y lleno de obstáculos. Pero cuando aceptas que el obstáculo es el camino, simplemente sigues adelante. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de algo. El dinero, los logros, los objetivos son consecuencias. Lo verdaderamente poderoso es la serenidad que te permite alcanzarlos. Por eso te digo que relajarte puede hacerte rico. No porque te vayas a tumbar en el sofá y esperar milagros, sino porque cuando aprendes a calmar tu mente, dejas de sabotearte. El hombre ansioso se ahoga en un vaso de agua. El hombre sereno cruza el océano. Así que pregúntate, ¿estás viviendo como un arquero tembloroso, disparando flechas al aire con las manos agitadas por el miedo? ¿O eres capaz de respirar, apuntar con calma y confiar en que tu esfuerzo bien hecho ya es una victoria en sí mismo? La serenidad no es pasividad, la serenidad es poder. Los estoicos lo entendieron hace 2000 años y yo lo aprendí de la forma más dura. Pero tú no tienes por qué esperar a pasar hambre para descubrirlo. Relájate y verás cómo tu vida cambia. Relájate y serás rico. Si esta reflexión te ha inspirado, suscríbete a Saber Estoico, porque aquí seguimos explorando cómo la filosofía puede ayudarte en la vida real, con ejemplos prácticos y poderosos. Déjame en los comentarios, ¿qué haces tú para calmar tu mente cuando todo se tambalea?